Esta clase de hoy. Bueno, sigo. La Paola, bienvenida a la Paola y vamos a comenzar enseguida. Es joven. Como les digo, vamos a darle la bienvenida a nuestra clase de hoy ya. Recuerden que la próxima semana vamos a trabajar en conjunto algunos tips, algunas ideas de la prueba, así que hoy día solamente vamos a poder trabajar lo que es los contenidos en la clase de hoy, ¿ya? ¿Me escuchan bien o no? Ahí sí. Clase 2 de repaso de lo que es el contenido de la panorama social que se ve desarrollado entre 1950 a 1973. Esta es la segunda parte, ¿ya? Y vamos a ir comenzando, ¿cierto? Para ir avanzando con los que tenemos que ver a partir de lo siguiente. Primero que nada, les voy a mostrar el objetivo de la clase. Vamos a reconocer los efectos de la aplicación de la reforma agraria en Chile y también vamos a relacionar el desarrollo del Estado benefactor con los avances en políticas públicas y es ahí donde nos vamos a meter con el segundo contenido que vamos a trabajar, que va a ser el movimiento de pobladores. Vamos a ir activando nuestros conocimientos previos, tal como dice ahí la imagen, un montón de personas alrededor de una ampolleta. Bueno, encenderemos nuestra ampolleta mental y vamos a ir trabajando. Vamos a recordar, estas actividades ya las hemos visto, sin embargo nos van a servir para poder trabajar esta clase. ¿Ya? Les voy a mostrar el video de la postal del Bicentenario, que es muy cortito, voy a salir de la presentación, y vamos a empezar a verlo acá. ¿Ya? Los voy a mostrar acá, chiquillos, y vamos a ver lo siguiente, miren. La revolución del mundo rural. Se aprueba la primera reforma agraria. Frei Montalva profundiza la reforma agraria. Los campos con más de 80 hectáreas pasarán a los inquilinos. Los campesinos no se detendrán. Las expectativas aumentan las exigencias de los trabajadores. Ya van más de 1.200 expropiaciones. Con Allende se radicaliza el escenario. Crece la violencia y enfrentamiento en los campos. La difusión. Creo que ustedes no están viendo la presentación, déjenme ver una cosa. No se están. Se defiende, mientras los campesinos exigen más tierras. Pero el proceso tendrá un categórico final. El gobierno militar pone fin a la reforma agraria. Postales, un aporte al Bicentenario. ¿Alcanzaron a escuchar algo, jóvenes? ¿O tengo que ponerlo de vuelta? Veamos ustedes. ¿Se vio o no se vio? ¿O lo pongo de nuevo porque el video es súper cortito? Que se escucha entrecortado. Ya, lo vamos a escuchar de vuelta, espérense. Otra vez. No se preocupen, esto, ustedes saben de que... otra vez... a ver, aquí está. Vamos a poner de vuelta el video, chiquillos. Es cortito, dura menos de un minuto, así que... Pero yo no quiero eso. Ay, sí, perdón. Ahora sí. La revolución del mundo rural. Se aprueba la primera reforma agraria. Frei Montalva profundiza la reforma agraria. Los campos con más de 80 hectáreas pasarán a los inquilinos. Los campesinos no se detendrán. Las expectativas aumentan las exigencias de los trabajadores. Ya van más de 1.200 expropiaciones. Con Allende se radicaliza el escenario. Crece la violencia y enfrentamiento en los campos. Latifundistas se defienden, mientras los campesinos exigen más tierras. Pero el proceso tendrá un categórico final. El gobierno militar pone fin a la reforma agraria. Postales, un aporte al Bicentenario. Muy bien. ¿Algo se escuchó, chiquillos, mejor o no? Sí. Ya. Esa era la idea.
Intento ocupar otras tecnologías, pero a veces esta cosa se manda sola. Ya. Vimos el pequeño video, ¿cierto?, de las postales del Bicentenario, que mencionaba el hecho importante en sí de la reforma agraria. Entonces, primera pregunta, ¿cuáles son los grupos sociales que fueron mencionados en el video? Son dos, fíjense bien. Ustedes tienen que saberlo, lo habíamos repasado la última vez. Hay dos grupos sociales, dos tipos de personas que estaban involucrados en esto de la reforma agraria. Los Está muy bien partidos, los campesinos, ¿y quién más? de clase alta. Muy bien, la clase alta, en este caso la vamos a denominar latifundistas. Perfecto, porque son los dueños de los grandes terrenos. Perfecto, muy bien. Segunda pregunta, dice, mencione la fecha del presidente durante la aprobación de la reforma agraria. Voy a intentar aquí en esta parte del video, en la presentación, si lo puedo ayudar. ¿Sí? el 27 ¿Ya? de 1962, pero no caché. En enero parece que fue, ¿no? 27 de noviembre, estaba viendo en el día y en el año, de noviembre del 11, y el presidente fue Jorge Alessandri. Muy bien. Y después, ¿cuántas expropiaciones mencionan en el video en cantidad? Hay un número que mencionan. 200. 200. Más de 1200. Perfecto. Muy bien. Aquí tenemos otro compañero, don Daniel, muy buenas tardes. Vamos a continuar. Ahí sí. Ya. ¿Qué haremos hoy? Este ya se los envié por WhatsApp, solamente era para recordar, módulo 3, siglo XX, panorama social de 1950 a 1973 y la página 61 a la 76. Y esto ya también lo vamos a conocer, ¿cierto? Como el nuevo conocimiento, que es lo que vamos a aprender hoy, que son dos temas importantes. El primero que ya les dije es el de la reforma agraria, que es lo que acabamos de ver en el video, ¿cierto? De las postales del Bicentenario que realizó, ¿cierto? Chilevisión, y también lo que son los problemas de vivienda y movimientos de pobladores. De ahí vamos a trabajar también, chiquillos, un pequeño tema musical, que esto no lo habíamos trabajado antes, lo encontré ahora, y vamos a hablar del contexto de ese tema musical, pero lo vamos a ver más adelante en la modelación. Voy a callarlos a ustedes para que podamos tener silencio y no interrumpa mucho la cosa. Le doy la bienvenida a don Daniel. Si pudiese para la otra poner su apellido sería lo ideal, así yo puedo saber a quién me estoy refiriendo. Puede ser Daniel el Travieso, y no lo sé. Ya, reforma agraria. ¿Qué fue la reforma agraria? Ahí se los estoy mostrando en la página 61 a la 64 de su texto. Primero que nada teníamos que ustedes recordar que la propiedad de la tierra era familiar, de grandes familias que venían, ¿cierto?, desde sus herencias de gran estirpe, diríamos, de gran abolengo, que ellos tenían el dominio, eran dueños de la tierra. Esto causaba que la concentración fuera de la tierra muy desigual, porque el 86% de la tierra agrícola que se podía ocupar en Chile pertenecía a unas pocas familias, pero el 5,2% pertenecía al resto del campesinado que no tenía la opción de tener tierra, ¿ya?, para poder cultivarla. Esto empezó, ¿cierto?, en la época colonial de nuestro país con el proceso de lo que es el latifundio, por eso su compañero nombró la clase alta, que tenía mucha razón, sí, por supuesto, pero estos eran los latifundistas, aquellos que venían desde la época colonial, ¿cierto?, que eran herederos de los españoles y que tenían estos grandes terrenos agrícolas. ¿Esto qué consecuencia trajo? Que solo un pequeño grupo podía explotar la tierra, donde se desaprovechaba considerablemente los recursos, porque era solamente una parte de esa gran hacienda que tenía este caballero, este latifundista, la que se aprovechaba. El otro estaba agotado. Sin embargo, era de su propiedad. Sigamos. Durante el gobierno, por eso le mencionaba en el video quién era el presidente que empezó este proceso de la reforma agraria, fue durante el gobierno de Jorge Alessandri, ¿cierto?, que lo firmó el 27 de noviembre de 1962, donde se expropian las tierras mal explotadas. Se crea la CORA, que es la Corporación de Reforma Agraria, y el INDAP, que es el Instituto de Desarrollo Agropecuario, para poder incentivar y poder llevar a cabo esta gran reforma, que es la expropiación de los terrenos que no estaban siendo ocupados y entregarlos así a los campesinos, ¿ya? Cambios, eso sí, los cambios fueron poco profundos en la estructura agraria de nuestro país. Le damos la bienvenida a la señora Rosa, que acaba de ingresar. Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se promociona esto
para que la tierra pasara a aquellos que la trabajaran, no los latifundistas, sino que otro grupo de personas que eran los que trabajaban. Buenas tardes, señora Rosa, la voy a callar para que podamos trabajar todos tranquilitos. Eso, muy bien. Después vamos a dar la opción de que todos hablen, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Que mejora la producción y a la vez aumenta el nivel de vida de los campesinos, que era muy mal en aquel entonces, ¿ya? Estaba recordando, buscando en material en internet y en los libros que tengo, que por ejemplo, un ejemplo muy claro de cómo era la vida tan miserable de los campesinos, podría ser, por ejemplo, lo que sucedió con el famoso Chacal de Nahuel Toro, que era un campesino que terminó siendo muerto por fusilamiento porque él cometió un crimen, porque él nunca tuvo la educación y la enseñanza para poder haber sido una persona de bien y una persona que tuviera una importancia en la sociedad. Él cometió muchos crímenes por falta de educación, que era totalmente masivo en la época de la Reforma Agraria. Muchos campesinos no sabían ni leer ni escribir. Entonces ellos, por su desconocimiento, terminaban, ¿cierto?, cayendo en drogas, en vicios, que en ese entonces era más que nada el alcoholismo, ¿ya? La CORA, ¿cierto?, que es la Corporación de la Reforma Agraria, lleva a cabo la expropiación masiva de tierras que excedían las 80 hectáreas básicas o cultivables, y se pagaba a los dueños por una indemnización por ese terreno que estaba siendo expropiado. Durante el gobierno de Frei Montalva, ¿cierto?, se enfrentó este presidente con la derecha más tradicional de Chile, ya que ésta tenía el dominio del campo chileno, ¿ya? Se crean, para poder apoyar esta reforma, lo que son la sindicalización de campesinos, el aumento de los sindicatos campesinos de forma más exponencial en el año 67, ¿ya? Y durante el gobierno salvadoreño hubo un salto respecto de esta reforma agraria, ya que en su gobierno se expropiaron terrenos de menos de 80 hectáreas que no estuvieran cultivados, ¿ya? Durante el gobierno de Frei Montalva eran más de 80 hectáreas, aquí son en el gobierno de Allende de menos de 80 hectáreas, ¿ya? Para que ustedes sepan ese proceso propio de la reforma agraria. Pasamos ahora a ver los problemas de vivienda, que son hasta el día de hoy un problema muy grande en nuestro país, ¿ya? Y que no solamente aquí, como dice el texto década del 50, caracterizado por el problema de la vivienda, se caracteriza hasta el día de hoy. ¿Qué causa este problema? Que las personas se ubiquen en lugares que no correspondían, digamos, en las periferias de las ciudades, que eran inundables, qué sé yo. ¿Y quiénes eran los que se ubicaban en esos lugares? La gente que migraba del campo a la ciudad, sin regulación, porque no tenían lo que se conoce el saneamiento del terreno, no tenían luz, agua potable, alcantarillado, nada, ¿ya? Si retrocedemos un poquito en el tiempo, en el año 53, durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, se crea el CORBI, y en el año 57, durante el gobierno de Jorge Alessandri, se empieza a enfrentar lo que son estas poblaciones callampas que nacen de un momento a otro en cualquier lugar que estuviera desocupado. ¿Qué eran las poblaciones de callampas? Eran que emergían de forma rápida y espontáneamente en sectores, por ejemplo en Santiago, eran tomas de pobladores sin ninguna urbanización. Para poder regular este proceso se crea el decreto con fuerza de ley número 2, que intentó regular la construcción de viviendas económicas y de acceso a la población que tenía menos recursos, que era justamente la que estaban viviendo en estas poblaciones callampas. Y se crea el Programa Nacional de Vivienda para incentivar el ahorro previo de los postulantes a soluciones habitacionales a través de viviendas más económicas. El año 1965 se crea el MIMBU durante el gobierno de Frei Montalva. ¿Cuál era el objetivo del MIMBU? Regular el sistema de políticas habitacionales y construir más viviendas sociales. Eso sí, no se logra dar una solución definitiva a este problema habitacional. Y durante el gobierno de Salvador Allende se crea el Plan de Ahorro Popular durante los años 70. ¿Cómo los pobladores se organizaban para pedir, ¿cierto?, y exigir mejoras en sus condiciones de vida y en sus condiciones de vivienda? Primero que nada, él buscó una solución al problema habitacional, ¿ya? Cualquier solución de cualquier presidente nunca va a ser suficiente porque el problema es muy complejo, ¿ya? En especial las tomas de terreno, que eran una constante en las grandes ciudades, ¿ya? Se levantaban casas sin regulación, sin servicios básicos y con suelos de tierra que se volvían barreales en invierno con las lluvias. Imagínense lo terrible que es eso, ¿ya? ¿Qué medidas, para qué hacían esto los pobladores? Porque lo ocupaban como una medida de presión, ¿ya? Para acelerar las políticas del Estado en torno a lo que es la mejora de
de la vivienda y solucionar este problema habitacional. ¿Ya? Entonces seguimos, dentro de las tomas los pobladores se organizaban. ¿Y cómo lo hacían? ¿Para qué? Para que ellos tuviesen cierto un líder que pudiese llevarnos el papeleo, los documentos, qué sé yo. Y son el inicio de algunos tipos de organizaciones que tenemos hasta el día de nuestro país. ¿Ya? Vamos a ir viendo. Se crean los juntas de vecinos y los centros de madres, que esto aparece en su texto en la página 71. ¿Ya? Por ejemplo, se crea en 1968 la ley sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias. ¿Cuál es el objetivo? Que los pobladores pudieran desarrollar capacidades de organización y de autogestión, ¿ya? Y además se crean los centros de madres enfocados a la labor de la mujer. ¿Cuál era el objetivo de estos centros de madres? Dar impulso a la capacitación femenina y a la elaboración de proyectos comunitarios y vecinales para resolver los problemas de los sectores populares, que hasta el día de hoy, tanto en las juntas de vecinos como los centros de madres, se mantienen hasta el día de hoy en nuestro país. Los voy a volver a poner con micrófono, ¿ya? Vamos a activar los micrófonos y vamos a empezar a trabajar. ¿Tenemos tiempo? Tenemos mucho tiempo, maravilloso, estamos impecables. Ya, chiquillos, vamos a hacer lo siguiente entonces. Veamos, voy a salir de la presentación, ¿ya? Y vamos a checar esta cosa que tengo acá. Y vamos a escuchar lo siguiente. Vamos a trabajar, como les digo, con un audio. Es una canción. Esta canción, jóvenes, se llama Preguntas por Puerto Montt, que es del cantautor chileno Víctor Jara. Primero la vamos a escuchar. Les voy a dar una explicación del contexto histórico de esta canción y después vamos a trabajar respecto de esta canción. Algunas preguntas. Esa era la que estaba sonando delante y que quería sonar sola. No es una cosa de computador. Fíjense bien, escuchen bien la letra. Ah, no. Pare. Para que se escuche bien, tengo que sacar esto. Ahora sí. Escúchenla bien, chiquillos. La pueden encontrar en YouTube si quieren revisarla por más adelante. Se llama Preguntas por Puerto Montt. Fíjense en la letra, escúchenla bien y yo les voy a dar el contexto de esta canción. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber, que murió sin saber. Murió sin saber por qué, le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz, el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Usted debe responder, señor Pérez Sukovich, porque al pueblo indefenso contestaron con fusil. Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataúd y no limpiarán sus manos toda la lluvia del sur, toda la lluvia del sur. Murió sin saber por qué, le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz, el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt.
Puerto Montt. Después van a terminar diciendo, la profe de historia me puso una canción comunista. Sí, pero por una razón muy particular. Van a ver lo siguiente. Ahí está. Ya, jóvenes, miren, escuchen, presentarles de vuelta la presentación. Ahí está. Esta es. Sí. Preguntas por Puerto Montt. Y yo les voy a comentar qué quiere decir esta canción, porque habla de Pérez Zukovich, que a veces lo hemos escuchado ¿cómo que se llama? En una calle de Santiago, ¿ya? Ya, chicos, miren, escuchen lo siguiente. A las 7 de la mañana del domingo 9 de marzo del 69, por orden del ministro del Interior, Edmundo Pérez Zukovich, 250 policías armados atacaron a un grupo de 91 familias campesinas que habían ocupado un terreno, ¿cierto? Un yermo. ¿Qué es un yermo? Es un terreno que no tiene vegetación y no está cultivado o no se puede cultivar, ¿ya? Situado a unos 3 kilómetros del centro de Puerto Montt. Se arrojaron bombas lacrimógenas y a continuación abrieron fuego con las ametralladoras. Muchos hombres y mujeres cayeron heridos, mientras la policía incendiaba las primitivas casas que habían sido sus hogares. 7 campesinos perdieron la vida y un niño de 9 meses murió asfixiado por los gases lacrimógenos. 70 pobladores resultaron heridos y la policía disparó indiscriminadamente contra personas desarmadas. Tiraron a matar los campesinos, todos sin hogar y la mayoría sin trabajo. Habían ocupado 5 días atrás el terreno perteneciente a la familia Irigoyen. ¿Ya? Estaban hartos de esperar su derecho de vivir mejor y darle... vivir mejor, ¿cierto? Y dejar de vivir como animales. Se suponía que al ocupar aquellos terrenos, las autoridades repararían su difícil situación. Las jóvenes. Luego de haber escuchado esto, quiero que me digan ustedes, respecto de la primera pregunta que tenemos acá, indiquen la situación social que se describe en la canción. ¿Cuáles eran las demandas implicadas en este conflicto? Chicos, ¿aló? ¿Están por ahí o no? Díganme ustedes, los voy a iniciar el audio. Chicos, ¿Me escuchan? no eran mapuches necesariamente, porque eran de Puerto Montt, eran campesinos. ¿Qué pedían esos campesinos? La entrega de tierras, Claro, ¿para qué? Para poder tener una vivienda. una vivienda. Sí, muy bien, una vivienda, una casa, ¿cierto? ¿Y cuáles son las semejanzas y diferencias entre este movimiento de pobladores y los actuales? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay alguna semejanza? ¿Ustedes qué dicen, chicos? Sí, hay semejanza, porque las tomas de hoy en día es por lo mismo, para adquirir una vivienda. Ya, muy bien. Perfecto, son para tener una vivienda definitiva. Hoy en día, ¿atacarían a matar los policías como lo hicieron con esta toma en Puerto Montt en el año 69? Tal vez iría fuerzas especiales, tal vez iría, no sé, carabineros, pero de ahí a que no lo hagan a matar, no creo. Por los Yo derechos creo- humanos, no creo. No, Eso, no. yo creo que no. Desalojarlos, sí, con fuerzas especiales, pero como, Eso. no sé, utilizando armas como para matar a la gente, no creo. Muy bien. ¿Conocían la canción? Sí. Yo No. la verdad, tampoco. No soy muy docta de escuchar canciones tan comunistas, digámoslas, pero la canción me pareció bonita para explicar un contexto histórico que pasó en nuestro país, ¿ya? Y que él la hizo apenas supo la noticia, así que siendo un buen músico, Víctor Jara, no hay nada que decir de eso, ¿ya? Ejercitémonos. Ahí está la cabeza corriendo para ejercitarse. Estas son actividades que ustedes tienen en el libro, así que vamos a ir revisando cuáles son sus respuestas, ¿ya? Miren, Manos a la obra, página 65, tienen el reparto de tierra de Gabriela Mistral, un pequeño poema, ¿cierto? Que yo lo dividí en 2 columnas porque si no, no me alcanzaba en la diapositiva. Ustedes, ¿a qué creen ustedes que se refiere este poema? Reparto de tierra de Gabriela Mistral.
¿A la entrega de tierra a los campesinos? ¿Y ahí cómo se llama eso? Eso tiene un nombre, ese proceso histórico. Lo acabamos de ver en clase. La reforma agraria. ¿La reforma agraria? Perfecto, muy bien, la reforma agraria, a eso se refiere. Y habla, ¿cierto?, dentro del poema, no lo vamos a leer por su extensión, ustedes lo tienen en su texto, así que lo van a leer después con más calma. Se habla, ¿cierto?, de esta entrega de tierra, de este reparto de tierra, ¿cierto?, que ella también siendo mujer no tan de ciudad, entendía perfectamente. ¿Qué relación tiene el título del tema con la problemática de la reforma agraria? Página 65 de su texto. ¿Qué relación tiene el título del tema, ¿cierto?, de la reforma agraria, con la problemática, ¿cierto?, de esto? El título del tema, el título de este poema de Gabriela Mistral, ¿sí? ¿El resultado de la expropiación? Ya, muy bien, perfecto, sí, Que muy fue la bien. entrega que terminó, o sea, con el tema de la entrega de tierra al campesinado. Muy bien, perfecto, sí, muy buena respuesta, ¿cierto? Es el resultado de la reforma agraria. Muy bien. Nada que decir, con eso ya tiene la respuesta correcta. Perfecto. Aplicación, ¿por qué está rayada la cosa esta? Qué raro. Vamos a sacar. Uy, ¿quién me rayó esto? Uy, se rayó. Ya está. Ya, sigamos. Páginas 72 y 73. Tienen ustedes, ¿cierto? SEMA Chile invita a mujeres a capacitarse. ¿Ya? Dice lo siguiente. Ahí me pasé. Curicó, debido a los trabajos presentados en la exposición realizada en la Plaza de Armas de Curicó, por SEMA Chile y las consultas de las personas por aquellas capacitaciones, la organización invita a todas las mujeres interesadas en adquirir conocimientos sobre diversas y útiles técnicas manuales que ofrecen los centros de capacitación abiertos a la comunidad en general. ¿Ya? ¿Qué tipo de actividades creen ustedes que se realizan en estos centros? Eso también aparece en su texto, páginas 72 y 73. Manuales, tejidos, esas cosas, bordado. Claro, tejido, corte y confección, bordado, ya. En algunos casos también es Artesanía. artesanía, en algunos casos también hacían cocinería. Sí, perfecto. ¿Sí? ¿A quiénes estaba dirigida la Fundación SEMA Chile? A las mujeres de diferentes regiones. Ya. Pero tenían algo en particular, tenían una característica estas mujeres. Dueñas de casa. Perfecto, las mujeres dueñas de casa. Después, ¿por qué cree usted que es necesario incluir a la mujer en el ámbito de la organización comunitaria? Con apoyo internacional. ¿Qué han respondido ustedes, jóvenes? Porque hoy en día cumple un rol fundamental y es un apoyo en muchos ámbitos. Muy bien, es un apoyo en muchos ámbitos, perfecto. Sí, pues la mujer, sí, ahora ha tomado el liderazgo de lo que es ser una dirigente social, por ejemplo. ¿Sí? Y la 4, en la actualidad, ¿el rol de la mujer es el mismo que hace 50 años? El rol de la No, mujer desde eso, ¿por qué no? porque hoy en día es un rol más amplio. La mujer no se queda en casa como en el pasado. Su participación y su opinión son importantes. Muy bien, perfecto. Muy buena respuesta, maravilloso. Ya, Muy bien. Avancemos porque nos queda poquito ya. Evaluación. Actividades de sistematización y autoaprendizaje. 1. Relaciones, página 74. Ustedes tienen los 4 presidentes ahí. Carlos Ibáñez, Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. Tienen que anotar, ¿cierto?, qué cosas, qué elementos importantes tiene cada uno de estos presidentes. A ver, ¿quién me puede nombrar uno solo de Carlos Ibáñez del Campo? Algo importante que haya pasado en su gobierno. ¿Y crea la Corvi? Ya, perfecto, muy bien. Jorge Alessandri, La reforma agraria. muy bien. Eduardo Frei Montalva. Él creó un ministerio que hasta el día de hoy existe, que tiene que ver con el movimiento de pobladores. ¿Sindicato de trabajadores? Mimbo. El MIMBU. ¿Y qué significa MIMBU?
El Ministerio de Ministerio de Vivienda. Vivienda y Urbanismo. Eso, muy bien. ¿Y qué hizo Salvador Allende? Eduardo Frei Montalva lo nacionalizó y Allende lo chilenizó. ¿Qué cosa? El cobre. Una Cobre. cosa de cada uno y yo me doy por pagar. No quiero más guerra con eso. De ahí soy inmensamente feliz con esa respuesta. ¿Se va entendiendo lo que ustedes pueden anotar en cada una de esas partes? Muy bien. Aplique. ¿Qué consecuencias tuvo para Chile el proceso de reforma agraria? ¿Tuvo alguna consecuencia importante? ¿Fue positiva o negativa la reforma agraria para Chile? ¿Ustedes qué creen? Positiva. ¿Por ¿Positiva? qué? ¿Por qué? Porque la hacienda colonial desapareció y eso llevó a la inclusión de los campesinos como actores sociales. Perfecto. Muy buena respuesta, mi señora. Se ganó un aplauso. Y ustedes tenían acá una completación de lo que es una frase a la cual tienen sus palabras claves arriba. ¿Ya? El proceso de reforma comienza bajo la presidencia de, Alessandri, teniendo como objetivo una mayor, igualdad, Inclusión, ¿dónde dice inclusión? No, dice inclusión aquí. una Igual. mayor inclusión social y protección. Pero fíjense en las palabras que están arriba, pues mi señora acá. igualdad, Igualdad social y organización, ya organización para los sectores. campesina, Muy bien. Sin embargo, esta reforma debió ser continuada bajo la presidencia de, Frei Montalva, muy bien, ya que no se habían logrado los objetivo, propuestos. Y en este periodo se le dio un gran impulso a la, sindicalización, perfecto. ¿Y qué más? organización, Bien, del campesinado. Finalmente la reforma agraria es continuada bajo la presidencia de, Salvador Allende. perfecto. Nada que decir, está perfecta la respuesta. Ahí está, pero maravilloso. Muy bien, han trabajado impecables, chiquillos, me sorprenden gratamente. Perfecto, no tengo nada más que decir de ustedes. Lo encuentro maravilloso, pero muy bien. Puro MB. Puros MB, puros 8 aquí. Voy a poner una A positivo, como los gringos que ponen A positivo. Y lo último que nos quedaba era la autoevaluación, ¿ya? Que son los contenidos, ¿cierto? Que tienen que ver con esto del contenido que estamos viendo hoy día, ¿cierto? De lo que es nuestro panorama social, ¿ya? Tienen 4 ítems que ustedes tienen que completar. Lo comprendí claramente, lo debo repasar un poquito, tengo dudas todavía y que preguntarme a mí, o no me quedó clara esta cuestión y me quedo como poncho grande. Ustedes me dicen, el contexto internacional en el que se inserta el periodo, ¿lo conocen bien, lo conocen mal? Ustedes dicen y van marcando con una X, con una visto bueno, según como ustedes estimen conveniente, ¿ya? Después, el contexto nacional en que se inserta el periodo, recuerden, 1950 a 1973, que tiene que ver con la unidad que estamos trabajando y que también es la unidad de la prueba. Intenté hacerlo lo mejor posible, ¿ya? Para que ustedes tengan variedad de actividades y pueden ir buscando e investigando algunas cosas, ¿ya? Después, identificación de los cambios ocurridos entre 1950 y 1973. Después, las características y consecuencias de la reforma agraria que acabamos de ver hoy día. Las características del problema habitacional y las características e importancia de los movimientos de pobladores. Ustedes ahí sean muy conscientes, muy propios y dicen, sí, yo soy honesto y digo que no entendí nada de esta cuestión y le pongo puras X acá en el último ítem, en la última columna. O si son más pro y han entendido todo, les queda clarito como el agua, lo ponen acá en la columna del lado izquierdo. Me quedó clarito todo esto. Y conozco más mi país ahora. Ustedes digan, son ustedes los que tienen que responder eso, ¿ya? Bien, jóvenes. Sí, ya. Preguntas, dudas, consultas que ustedes tengan y me quieran hacer. Chiquillos, nos quedan un par de minutos todavía antes de despedir la clase. Díganme ustedes, respecto de la prueba o respecto de los contenidos que hemos visto hasta el momento, del repaso que estamos haciendo las últimas 2 semanas, ¿hay algo que ustedes tengan todavía dudas? ¿Algún concepto, alguna cosa? Acerca de la revisión de las pruebas, esos
¿Cuánto se van a demorar más o menos? ¿O ya tienen una fecha fija para entregar las notas? Si las tenemos más o menos pensadas, lo que pasa es que primero vamos a empezar con la prueba y después vamos a dar la fecha en que vamos a entregar las notas, ¿ya? Ah, ya. Si lo estamos viendo en Consejo de Profesores, estamos esperando que ustedes la otra semana desarrollen su evaluación, ¿cierto? Y después tengamos la recepción tanto de su prueba, recuerden también el módulo que se les pidió. A todos se les pidió el módulo y a ustedes ya se los informé y está también en el portafolio. Cada profesor pidió un módulo distinto, así que ustedes tienen que irlo completando y entregarlo junto con la prueba. Después el resto se quedan ustedes con el material. Ah, ya. ¿Otra cosa, jóvenes? ¿Algo más? No, estamos bien, estamos claros. Maravilloso, muy bien. Señora Una Paola, pre- ay, no, dígame, don Isaías. hace una pregunta algo tonta. ¿El libro se puede entregar en lápiz pasta o se puede entregar igualmente en lápiz grafito? Letra legible, es todo lo que pido. Si quiere lo hace con rosado, morado, celeste, verde, el color que usted quiera, lo hace, pero por favor que la letra se entienda. Es todo lo que les pido. Porque Ay, está bien que sea profe de historia, pero yo no leo jeroglíficos, no leo hebreo antiguo, no leo árabe, entonces pido letras legibles, por favor, nada más. ya, muchas gracias. Bueno. Señora Paola, ¿alguna pregunta? Don Sadis, don Daniel. No, gracias. Está- Perfecto, puta que somos geniales. Nos queda Está bien. un minuto. Muy bien. Ya, chiquillos, los voy a dejar entonces, ya estamos casi listos con el tiempo, somos muy puntuales y hemos avanzado tan rápido que me sorprendo hasta yo. ¿Ya? Ya, ahí tenemos nuestra autoevaluación. Muchas gracias por su atención en la clase de hoy y recuerden lo siguiente: para salir de la pobreza hay que salir de la ignorancia. Y ustedes son un ejemplo claro de eso. Nos vamos, cuídense, ya saben, lávense las manos, usen mascarilla y nos vemos en la próxima clase del día lunes para ver su prueba y cómo la van a desarrollar. Chao, chicos. Chao, gracias. Chao. 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 Chao, gracias.